¿En mi pantalla ahora todos? Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Sí. Ya. Entonces, vamos a partir. Bueno, yo soy Montserrat Arceo, soy dermatóloga del Hospital Regional de Antofagasta. Y hoy día les voy a hacer las clases de introducción a la dermatología. Bueno, primero vamos a decir que la piel está compuesta por 3 capas, ¿cierto? A grandes rasgos está la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Ya? La epidermis es la capa más superficial que tiene función de barrera, ¿ya? La célula principal es el queratinocito y está compuesta por 5 capas distintas de células, ¿ya? Una es la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo, y en algunos casos también existe el estrato lúcido, ¿ya? La primera capa, que es la capa basal, aporta todas las células para la regeneración de las capas de la epidermis, porque como hemos visto en el fondo, la epidermis va renovándose cada cierto tiempo, y ese proceso se conoce proceso como de queratinización. ¿Ya? Es decir, existe una migración de estas células que están en el estrato basal o el estrato germinativo, ¿cierto? Y van como diferenciándose a medida que van llegando hacia la superficie. Entonces las capas de la célula basal las células de la capa basal, perdón, son todas estas células que tienen esa potencialidad de regenerar el resto de las capas de la epidermis. El estrato espinoso es donde aparecen los desmosomas, que es un tipo de unión celular, ¿ya? Que va a unir a los queratinocitos. Y el estrato granuloso, aquí ocurre potencialmente la queratinización, es decir, aquí existen gránulos que son basófilos, ¿cierto? Que tienen queratohialina, que forman una barrera que es impermeable y que funciona en el fondo para evitar la pérdida de líquido en el cuerpo. ¿Ya? Y ahí como que empezamos a hacer cada vez más específica esta célula. Después está el estrato córneo, que son células totalmente anucleadas y están llenas de queratina. Estas van a ir perdiendo las uniones dermosómicas y por eso existe el fenómeno de descamación de la piel. ¿Ya? O sea, cuando los pacientes tienen descamación en la superficie de una lesión, o el paciente tiene descamación porque tiene honguitos o cualquier cosa, todas esas células como células muertas se pueden en el fondo permiten el recambio, ya que perdieron la unión con los demosomas, que es lo que le ocurre principalmente al estrato córneo. ¿Ya? En general, el grosor de la epidermis varía en distintas partes del cuerpo. Y el estrato lúcido, que es el que yo les decía que se ve en algunas zonas y no en otras, solo se aprecia donde la epidermis es más gruesa. Entonces, la podemos encontrar en las palmas, en las plantas, pero por ejemplo, en los párpados, que la piel es más delgada, no vamos a encontrar estrato lúcido. ¿Ya? Y en el fondo corresponde a la capita de células de transición entre el estrato granuloso y el estrato córneo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me van diciendo. Ya, esta es la célula, recién vimos como los queratinocitos, ¿cierto? En el proceso de la queratinización de la epidermis. Y ahora vamos a hablar del melanocito. El melanocito también está ubicado en la epidermis, pero está en la capa basal. Es una célula dendrítica, como vemos acá, ¿cierto? Tiene estas dendritas o proyecciones que llamamos también, cuya función principal va a ser la secreción de melanina. ¿Ya? La melanina es ese pigmento que le da color a la piel, y existen 2 tipos de ella, las eomelanina y la feomelanina. ¿Ya? El melanocito va a recibir, propiamente tal, una señal de una célula vecina, que en general, y la mayoría de los casos, es un queratinocito. Cuando el queratinocito sufre un daño por radiación solar, por ejemplo, existe un daño en su DNA, y eso va a estimular estimular al melanocito a que éste produzca melanina. La melanina se produce en el aparato de Golgi y va a salir empaquetada en estas vesículas que se llaman melanosomas, y va a viajar por las dendritas para finalmente ser transferido a los queratinocitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la melanina le da como, por decirlo así en un sentido burdo, como una sombrilla o un paraguas al queratinocito. En el fondo le entrega protección contra los rayos UV, cosa que él no tiene, ¿ya? Entonces por cada un melanocito hay
36 queratinocitos. Y se ha visto que los melanocitos y en el fondo la melanina, ¿cierto? Que le va a entregar esta protección al queratinocito, tiene como factor de protección V4, así como los factores de protección tienen como, ¿cierto? Van como desde normalmente hay protectores con factor de 4 a como 50 más, ya. Solo por conferir esta capacidad, ¿cierto?, de esta melanina a este queratinocito, nos da una protección de 4. ¿Ya? Esa es su función principal. ¿Ya? Y aquí hay otras células que también se encuentran en la epidermis, ¿cierto? Ya habíamos visto el queratinocito, ¿cierto?, que forma todo lo que es la queratina, y el melanocito que produce la melanina. También encontramos células de Langerhans. Las células de Langerhans son células también dendríticas, y la función de ellas es principalmente inmunológica. Ellos son capaces de captar, procesar y presentar antígenos que llegan a la epidermis, que se encuentran en las capas más suprabasales. ¿Ya? Después también tenemos a las células de Merkel, que forman complejos, que se forman como con complejos terminaciones nerviosas y son responsables de la sensibilidad táctil, y también se encuentran en la capa basal. Otra cosa que me faltaba mencionarles es que los queratinocitos, aparte de producir la queratina, también sintetizan otras sustancias químicas como los interferones alfa, prostaglandina, factores estimulantes de colonia, y factor activador de los timocitos derivado de las células epidérmicas, ¿ya? Que van a ayudar en el fondo a la señalización de esta capa basal. Después de la epidermis, ¿cierto?, pasamos a la dermis, ¿ya? Aquí la principal y la célula estrella de la dermis es el fibroblasto, ¿ya? La dermis en general constituye el 95% del espesor total de la piel. Está formado por un tejido que es conectivo y que contiene estructuras nerviosas, vasculares, y también tiene los apéndices cutáneos, que los vamos a ver después, ¿ya? Que son todas las glándulas, el pelo, etc. Y la dermis es muy vascularizada y participa también en la termorregulación, que es otra función que se le confiere a la piel. Existen dos tipos en el fondo de dermis. Está la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar, que es la que está más cercana, acá se ve en la imagen igual, a la epidermis, tiene más red vascular que la dermis reticular. Y tiene también estructuras y terminaciones nerviosas libres. En cambio, la célula, o sea, en cambio la forma reticular o la dermis reticular es donde existe mayor cantidad de fibroblastos y es la zona más densa. Existe un tejido conectivo denso, ¿cierto?, que le da esta resistencia y esta elasticidad a la piel. ¿Ya? Y aquí en esta zona principalmente es donde encontramos estos anexos cutáneos que yo les decía que son las glándulas y los folículos pilosos. ¿Ya? Las fibras de colágeno en general representan del 70 al 80% del peso entero de la dermis. O sea, por eso es que como la célula principal en el fondo. Y además que estas fibras colágeno le van a aportar su firmeza mecánica. ¿Ya? Entonces la célula principal es el fibroblasto, ¿cierto? El fibroblasto contiene también, o sea, va a producir en el fondo colágeno, elastina, sustancia fundamental que les va a servir como un lubricante para el movimiento de la misma piel. Y las fibras colágeno, que son este peso que yo les decía de la piel, de que en el fondo le da sustento a la dermis, generalmente tienen colágeno tipo 1 y tipo 3, ya que también se ve en esta zona. Con respecto a los anexos cutáneos, los anexos cutáneos encontramos las glándulas apocrinas y las glándulas ecrinas. Las apocrinas son glándulas más grandes. Su actividad en general comienza en la pubertad y está ubicado en zonas de mal olor, como la axila, las ingles, el pubis y la región perianal. En cambio, las glándulas ecrinas, la composición de su sudor principalmente es electrolítico, ¿ya? Entonces, tienen mayores cantidades de sodio, de potasio, de cloruro, y se reabsorbe en el conducto, es una glándula más pequeña. La ecrina desemboca por sí sola en la epidermis, de hecho, mira, aquí se ve,
se ve que está la glándula que es más pequeñita, ¿cierto? Y desemboca por sí sola en la epidermis. En cambio, la apocrina desemboca en la misma unidad del folículo piloso y la glándula sebácea. Y por eso es una secreción más viscosa y tiene este olor particular. Bueno, aquí existen varios tipos de glándulas, ¿ya? Están las glándulas que son apocrinas, holocrinas y ecrinas. Apocrinas hacen referencia a que la secreción es envuelta en la membrana al momento de salir al lumen, ¿ya? La holocrina, las células mismas se llenan de secreción y salen hacia el lumen, y la ecrina, la secreción es secretada directamente hacia el lumen, ¿ya? Como para tener la diferencia en general. Los principales receptores sensoriales, ¿cierto? Está el corpúsculo de Meissner, que lleva el tacto, que está presente en las regiones más sensibles de la piel, el corpúsculo de Pacini, que es la presión fuerte, el corpúsculo de Krauss, que da el frío, el de Ruffini, que lleva el calor, y las terminaciones nerviosas libres, que llevan el dolor. Ya, ¿cuáles son las funciones de la piel? La piel tiene varias funciones, y dentro de ellas, la principal es la protección, ¿cierto? Que va a protegernos contra las agresiones del medio ambiente, los factores climáticos, las radiaciones, las sustancias tóxicas, etc. Dentro de su función inmunológica también está la presentación de antígenos, como vimos con las células de Langerhans, la síntesis y secreción de quimioquinas, ¿cierto? Como participaba de los queratinocitos, la homeostasis inmunológica, y la secreción se basa con propiedades antimicrobianas. También previene la invasión de microorganismos a través de la descamación, como habíamos visto este fenómeno en el fondo de que vamos cambiando de piel cada cierto tiempo. Además, es el hogar como de una de las principales floras bacterianas del cuerpo. Participa también en la hemostasis y los electrolitos, ¿cierto? Porque previene la pérdida excesiva de estos elementos y controla la secreción de agua y electrolitos. Otra función también es la termorregulación, que previene la pérdida de calor, ¿cierto? Pero también permite el enfriamiento rápido durante el ejercicio intenso a través de la evaporación del sudor y la vasodilatación de los capilares dérmicos. Tiene función neurosensorial porque posee terminaciones nerviosas y receptores, los cuales permiten al sistema nervioso procesar e interpretar la información del medio ambiente, ya sea como mismo el dolor, el tacto, el frío, el calor, y también produce cierta síntesis de neuropéptidos como es la sustancia P. Participa también en funciones de metabolismo, ¿cierto? Con la producción de la vitamina D y la secreción de mediadores químicos como función autocrina y paracrina, y también es lo que nos permite interactuar con el resto de los seres humanos, porque influye en las relaciones interpersonales, en las conductas sociales más importantes, como la identificación del yo, la atracción sexual, la imagen corporal, la autoestima y la autosatisfacción. Eso a grandes rasgos es como la introducción de esta parte, y ahora vamos a hablar sobre las lesiones elementales de la piel, ¿ya? Y para eso voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo hagan en su casa. Les voy a pedir que se imaginen un animal blanco con rayas negras, ¿ya? Les voy a dar unos segundos para que se lo imaginen, para que podamos hacer el ejercicio de la clase. Bueno, cuando yo les dije que se imaginaran un animal blanco con rayas negras, existen infinidad de resultados en el fondo. Solo que quiero enseñarles que las posibilidades de esta respuesta son muchas, porque la definición que yo les di de este animal era muy vaga. Yo no les dije si este animal era un mamífero, si era un reptil, yo no les dije si era omnívoro o carnívoro, no les dije nada. Entonces, por ejemplo, yo podría haber pensado una cebra, pero alguien podría haber pensado un lemur, un tigre blanco, un okapi, una cobra blanquinegri. Hay millones de opciones. Y lo mismo pasa en la piel. Cuando ustedes me dicen, doctor, esta es una lesión eritematosa, por ejemplo, solo me están diciendo el color de eso, pero no me están diciendo si es una pápula, si es un nódulo, si es una vesícula, qué tipo de lesión es la que me están describiendo. Entonces la idea es que cuando tengamos esta clase, nosotros aprendamos a describir las lesiones dermatológicas, cosa de que cuando yo describa una lesión, nos podamos imaginar todos más o menos lo mismo, ¿ya? La dermatología es una especialidad muy semiológica, entonces es importante que aprendamos a describir para que
tengamos más o menos todo un patrón más o menos a seguir, porque lo que pasa es que si nosotros no describimos bien las lesiones, vamos a cometer errores. La piel es un órgano muy básico, entonces responde de manera similar a diferentes injurias, ¿ya? O sea, existen muchos RATs maculopapular, pero obviamente cada uno puede ser producido por distintos virus o por bacterias, entonces hay pequeñas diferencias que nos van a ayudar a poder encasillar un diagnóstico, pero si nuestra descripción es vaga, la posibilidad de que nos equivoquemos es mucha, ¿ya? Entonces la idea es que ahora vayamos viendo más que nada qué son las lesiones elementales, ¿ya? Las lesiones elementales se dividen en dos, las primarias y las secundarias. Las primarias son modificaciones de color, son lesiones sólidas o de contenido líquido, y las secundarias aparecen ya sobre una lesión primaria. Entonces, la lesión primaria aparece sobre una piel sana o una mucosa normal, y las secundarias derivan de las primarias. En el fondo es la evolución que han tenido estas lesiones, aparecen en piel no sana, por lo que uno puede presumir a grandes rasgos que este proceso lleva más tiempo. Entonces, vamos a hablar primero de la diferencia entre una mácula y una mancha, ¿ya? La mácula es una lesión plana, no palpable, como se ve en estas fotos de acá, ¿cierto? Es una lesión circunscrita de color distinto a la piel circundante. El diámetro en general es menor de 1 centímetro, puede ser hiperpigmentada o hipopigmentada, es decir, tener más o menos pigmento que la piel circundante, pero también puede ser de color rojo, violeta, eritematoso, etc. Una mancha, por su parte, es una lesión también que no es palpable, también es circunscrita, también es de color diferente a la piel circundante, pero la diferencia es que el diámetro es más de 1 centímetro, ¿ya? Y también puede ser de cualquier otro color, como violeta o rojo, rosado, etc. Ya, estos son ejemplos a grandes rasgos de diferentes máculas. Por ejemplo, la primera foto, ¿cierto? Son pequeñas máculas pigmentadas, ¿cierto? En la zona de la glabela y supraciliar. Esta corresponde a una foto de unas esfélides, ¿ya? O también le llaman pecas, como el nombre común. Las siguientes fotos son pequeñas máculas de color grisáceo que están sobre les pido perdón por la foto porque no se ve muy bien, pero están sobre unas piernas, y esto es típico de una enfermedad de pigmento exógeno por metales, ¿ya? También la foto número 3, ¿cierto? Vemos estas máculas y algunas manchas, ¿cierto? Que son acrómicas, que están en el dorso de las manos, y esto corresponde a vitiligo. La número 4 también son máculas que también son acrómicas e hipopigmentadas, que están en la pierna de este niño, y esto corresponde a una MF hipopigmentada, una micosis fungoide. La foto 5 es una lesión muy típica que nosotros vemos, que son los léntigos solares, ¿cierto? Que también son máculas o manchas, ¿cierto? Que están en la zona del escote, en zonas fotoexpuestas, de pacientes que han sido expuestos varios años al sol. La tipo 6 es un RATS maculopapular, ¿cierto? Eh, que en este caso es de un paciente que tenía un exantema viral. En la foto número 7 se ve una mancha, ¿cierto? Y unas pequeñas máculas alrededor que son blanquecinas, esto corresponde a un neoanémico. Después está la foto número 8, que son lesiones hipopigmentadas de una hipopigmentación postinflamatoria. La foto 9 corresponde a un nevo. La foto 10 son máculas, ¿cierto? Y que son hiperpigmentadas de una hiperpigmentación postinflamatoria. Y la última, que son estas lesiones como maculares pequeñitas y algunas manchas, ¿cierto? Que se ven como con distribución lineal, que corresponde a un líquen estriado, ¿ya? Como lo pueden ver, todas las fotos tienen esta misma lesión elemental, que ya sean máculas o manchas. Vamos a pasar a las siguientes, que son la pápula y la placa.
La pápula es elevada, es palpable, es circunscrita, el diámetro es menor a 1 centímetro y la elevación es debido a un mayor grosor en la epidermis, que es lo que se ve acá. Y a veces puede ser también que exista un depósito en la dermis o la hipodermis, y eso hace que la epidermis se levante, eso también es una posibilidad. Y a veces puede ser una pápula como con alteraciones secundarias, es decir, que tenga una escama, una costra, eso lo vamos a ir viendo después, que se ve así en este caso. ¿Ya? La placa, que es esta lesión, también es elevada, también es palpable, también es circunscrita, pero la diferencia es que su diámetro es mayor a 1 centímetro. Y también puede deberse a que la alteración esté en la epidermis como la dermis y en el tejido graso. ¿Ya? Y también puede ver, acá principalmente se ve, por eso les adelanto que por ejemplo ahí vemos que aparte del cambio del color, si nosotros pudiéramos tocar esto, también tiene un cambio en la textura, ¿ya? Y a veces pueden tener escama, costra y otras lesiones secundarias que vamos a ir viendo. Y hay excepciones, que la principal o la más característica de ellas es cuando no tocamos una placa solevantada, sino que es una lesión que está como deprimida, o sea, es palpable, pero no está elevada. Y en esos casos, bueno, el caso más frecuente es la morfea o las cicatrices, por ejemplo. Ya, acá hay más fotos de varias lesiones y bueno, la primera corresponde a una lesión que nosotros le llamamos una clásica placa de psoriasis. Ya, este es un paciente que tenía psoriasis, en la placa número 2, o sea, en la foto número 2, perdón, nosotros vemos, ¿cierto? Una placa eritematosa, ¿cierto? Y existe la pequeña aparición de costras, esta es una placa de dermatitis atópica. ¿Ya? En la foto número 1 existe mayores escamas, ¿ya? Esto blanquecino, ¿cierto? Estas células que se van acumulando es mayor escama. En la foto número 3 vemos un granuloma anular, ¿ya? Que, ¿cierto? También se ve esta placa que es circunscrita y que tiene este como borde más levantado o circinado, que se le llama también, y es característico del granuloma anular. En la foto número 4 vemos una tiña, ¿ya? Y este es característico también porque si se fijan como que el centro tiende a ser más blanquecino. Y esta es una placa, ¿cierto? Eritematosa, redondeada, eso podría decir, ¿cierto? Con aclaración de la lesión central, o aclaración del centro. La foto número 5, esto es lo que yo quería, bueno, se ve más que nada un cambio de color, pero cuando nosotros lo palpamos se toca, eso es una placa de una morfea clásica, por ejemplo. La foto número 6 es una placa, ¿cierto? Solevantada, o qué digo, una placa pigmentada en la región del maliolo del paciente, ¿ya? Y esto es típico de un líquen simple clónico. La foto número 7 es una placa, ¿cierto? Eritematosa, se ven algunas erosiones superficiales y corresponde a una placa de dermatitis. La foto número 8 corresponde a una tiña, ¿ya? Pero después de que usaron corticoides sobre ella. Entonces se las puse como arriba la foto normal de una tiña y abajo la foto como con alteración de cuando nosotros le ponemos corticoides, porque existen varios cambios, ¿ya? Y ahí, claro, igual se ve como el aclaramiento central de la lesión, que eso es como más característico de la tiña, pero igual se ve, ¿cierto? Una placa redondeada, violácea, ¿cierto? Con aclaramiento central, a diferencia de verse una placa como más eritematosa. Bueno, estas son otras lesiones como la de la foto 9, que son lesiones ya de un púrpura. La foto 10 corresponden a unas pápulas pequeñas, ¿cierto? De color piel, que se encuentran en la comisura o en el ángulo de Cupido, como se llama esta zona del labio, y corresponden a las glándulas sebáceas ectópicas, que son glándulas de Fordyce, ¿ya? Y otras pápulas pueden ser estas pequeñas pápulas
como agrupadas, ¿cierto? En una piel de raza negra, la foto número 11, es un paciente que tiene un líquen nítido. Y la foto número 12 son lo más característico, que son una infección viral en niños, que son estas pápulas con esta pequeña como umbilicación central que corresponde a una lesión de molusco. ¿Ya? Ahora vamos a ver la diferencia entre el abón y el nódulo. El nódulo es palpable, es circunscrito y es un aumento de volumen mayor a una pápula, con frecuencias mayor a 1 centímetro y afecta a la dermis y al tejido subcutáneo, ¿ya? Como en este caso aquí. Y la porción puede estar abajo de la piel o puede estar arriba igual, como que esté en la epidermis a veces, crecen como exofíticamente, ¿ya? Y el abón, por su parte, es la elevación transitoria de la piel debida al edema dérmico. Y a menudo tiene un color pálido más central con un ribete eritematoso. Eso es como lo más común. ¿Ya? Acá hay varias fotos de varios nódulos, ¿cierto? Y abones. La primera es el abón, para que lo identifiquen, ¿cierto? Es como una lesión como evanescente, que tiende a tener como un sentido un poco más claro. La foto número 2 es de un nódulo, ¿cierto? Un aumento de volumen que es duro y en este caso corresponde a la lesión de un quiste, ¿ya? En la foto número 3 es un nódulo también que es palpable, tiene un opérculo central, que es donde se ve la queratina que corresponde en el fondo a un quiste epidérmico. En la foto número 4 este corresponde a un melanoma. Y ahí también si vemos es un nódulo, pero que pareciera que estuviera sobre una lesión que fuera más plana, ¿ya? Pero vemos un nódulo oscuro, ¿cierto? En cuero cabelludo. En la foto número 5 también vemos un nódulo, pero que tiene como fragmentada la superficie. Esto es característico de la queratosis seborreica. En la foto número 6 vemos un nódulo también, pero que es completamente azul y es lo que se conoce como nevo azul. En la foto número 7 vemos otro quiste que es un quiste del cuero cabelludo que se llama, puede ser por ejemplo, bueno, en este caso no sabemos exactamente lo que es porque no tenemos una ecografía, pero en algunos casos puede ser un pilomatrixoma, un tricopitelioma, ¿ya? En la foto número 8, esto es un vaso celular, ¿ya? Es un cáncer, es un tumor, es un nódulo, ¿cierto? Algunos autores hacen la diferencia entre nódulo y tumor cuando tumor mide más de 2 centímetros, por si acaso, ¿ya? Pero se puede decir de las dos formas. Recuerden que pápula menor a 1 centímetro, nódulo mayor a 1 centímetro, ¿ya? Y esto, claro, se ven estas telangiectasias, si la ven acá, se ven como telangiectasias arboriformes, que se llaman, como si tuvieran forma de árbol, que son características del carcinoma vasocelular. Esta es la foto número 9, también es un nódulo, pero tiene consistencia acuosa, ¿ya? Y este es un quiste, es un hidrocistoma, ¿ya? Es una lesión, característicamente ocurre en los párpados, en el borde externo del párpado, generalmente el párpado superior o inferior. Y la foto número 10 corresponde a lo que conocemos como un queratoacantoma, que también es un nódulo, ¿cierto? Y que tiene en el centro un centro de queratina y en algunos vasos como en corona, si los vemos bien. La foto número 11 también es un nódulo, o podríamos decirle tumor también, en este caso corresponde a un lipoma, y esta foto de acá corresponde a un fibroma blando, que es pediculado en este caso, pero hay casos en los que no lo son, ¿ya? Y también es un nódulo, ¿cierto?, de color piel, que tiene como una superficie más rugosa. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre la vesícula, la ampolla y la pústula. La vesícula también, que es la primera foto, también es elevada, ¿cierto? Circunscrita, pero su diámetro es menor a 1 centímetro, está rellena de este líquido transparente o ceroso, también puede ser hemorrágico, y puede transformarse en una pústula, umbilicarse o erosionarse, ¿ya? Generalmente puede estar así,
como que haga que el fondo se palpe hacia arriba, o también en este caso, como se ve en el costado, como que lo pudiéramos palpar, pero no es tan levantado, ¿ya? Lo importante acá es que el relleno de esto es un líquido transparente seroso hemorrágico, ¿ya? En el caso de la pústula, también es elevada, es circunscrita, pero es menor a 1 centímetro también, pero su material de dentro de la pústula es purulento, ¿ya? Y ahí pueden haber algunas pústulas que son centradas en el folículo o no centradas en el folículo. Cuando son centradas en el folículo hablamos del acné o la foliculitis, y cuando no son cerradas en el folículo está la psoriasis pustulosa, la pustulosis exantemática generalizada aguda, la dermatosis pustulosa subcórnea, entre otras, ¿ya? Y la ampolla es también una lesión que está elevada, ¿cierto? Que el diámetro es mayor a 1 centímetro, tiene un líquido transparente, seroso hemorrágico, y también pueden transformarse en una erosión. Aquí la vemos, ¿ya? Algunos autores, así como también hacen la diferencia en el fondo entre pápula, nódulo y tumor, acá también hacen la diferencia entre vesícula, ampolla y bula. Bula es cuando mide más de 2 centímetros, ¿ya? Acá hay varios ejemplos de bulas y erosiones. La primera es de un paciente que tiene un herpes en la mucosa, ¿cierto? En la lengua, y ahí se ve como una pequeña erosión. Ahí es para mostrarles que normalmente en la boca nunca vemos la ampolla propiamente tal, es difícil, ¿ya? Así que vemos más que nada la erosión que deja esta ampolla. Acá vemos algunas ampollas, ¿cierto? Algunas bulas sobre una base eritematosa. Ya esto corresponde a un penfigoide, perdón, a un penfigoide buloso. Este es un niñito que tiene, cierto, también algunas ampollas, algunas bulas y algunas vesículas ahí chiquititas, y este es un pénfigo porigea. Esta es la típica ampolla de succión que presentan las guaguitas. En el fondo es una ampolla, ¿cierto?, que mide menos de 1 centímetro, más de 1 centímetro, perdón, y estas son un montón de vesículas pequeñitas sobre una base eritematosa, y eritematosa yo diría como pálido, ¿cierto? No eritematoso intenso. Este es el caso de una fitofotodermatosis. Este caso 6, acá se ven algunas pequeñitas vesículas y algunas pequeñitas ampollas, acá hay una, ¿cierto? Algunas costras, también hay unas pápulas inflamatorias, esto es una varicela. ¿Ya? Esto de acá también se ven algunas lesiones en los codos principalmente, si se fijan, son unas ampollas y algunas vesículas más pequeñas, no tiene bulas esto. Y esto corresponde a una dermatitis herpetiforme. La foto número 8, que es este eritema, ¿cierto?, con estas pequeñas vesículas que siguen una distribución dermatomérica, corresponde al herpes zóster. La foto número 9 son pústulas, ¿ya? Y si se fijan, si hacen zoom en la foto, se ve que ahí hay un pelo, ¿ya? Esto es típico de una foliculitis. Estas son lesiones también que siguen a los pelos, o sea, pústulas que siguen a los pelos, quiero decir. Y acá se ve, por ejemplo, acá hay una, acá hay otra. Esto es un acné vulgar, ¿ya? La foto número 11 son pequeñas pustulitas todas juntas. Esta es un pabellón auricular, y esta es una pustulosis exantemática aguda, ¿ya? Que es una reacción adversa a fármaco. Y esta es la dermatosis pustular subcórnea, donde encontramos una ampolla, ¿cierto?, pero que tiene el contenido de una pústula hacia abajo. Es una enfermedad típica neutrofílica, que no la vamos a ver porque es de especialidad, pero solamente quiero que les quede como la imagen clara. ¿Ya? Ahí ya vimos todas las lesiones que son primarias, y ahora vamos a ver las que son secundarias, ¿ya? O sea, vimos que las lesiones primarias estaban sobre la piel sana, y las lesiones secundarias van a aparecer sobre una lesión primaria, ¿ya? Y ahí encontramos la costra, la fisura, la escama, la escoriación, la erosión, la úlcera, el infarto, la atrofia y la liquenificación. Entonces, otra vez son más fotos. Las primeras filas, como en este sentido,
corresponden a las costras, ¿ya? Esta es una, ¿cierto? Se ve como una costra sobre una base eritematosa. Este es clásico como de un impétigo, ¿ya? Estos son los labios, ¿cierto? También vemos una costra superficial. Esto es de un pénfigo vulgar. Esta, la foto número 3, también es una costra, ¿cierto? Y esto es característico de una reacción adversa a fármaco. Y esta que está acá, que es como una costra, como que tiene como forma como de herradura, ¿cierto? Esto es el caso de una dermatitis impetiginizada, ¿ya? ¿Podría haber sido redonda también? Sí, pero es la foto que encontré nomás. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, la costra, por si acaso, que no les expliqué, perdón, puede tener suero, sangre, pus, como es este caso que igual parece que hubo pus aquí antes, ¿cierto? Y este suero, esta sangre, este pus, está como desecado sobre la superficie de la piel. A veces puede tener estáfilos, cuando vemos esta costra típica mielicérica, que se asocia en el fondo al limpético, que es lo que yo les había comentado. La fisura, por su parte, en el fondo es una solución de continuidad, si nos fijamos ahí, como que la piel se rompió, ¿cierto? Normalmente es lineal y es muy dolorosa y se produce por una sequedad intensa. La piel se engruesa también y pierde su elasticidad, ¿ya? Y hay algunos casos en que la hendidura llega hasta la dermis, como producto en el fondo de esta hiperkeratosis, ¿cierto? Mira, aquí se ven esta fisura. Bueno, esta es una quilitis angular clásica que en general tiene asociación a candidiasis también. Y esta en el fondo son un labio con fisura, ¿cierto? Puede ser por frío, puede ser por exceso de isotretinoína o por cualquier cosa. Y esta es una pulpitis seca, donde vemos como que hay placas de dermatitis y además vemos unas fisuras sobre ellas, algunas costras también se ven ahí. ¿Ya? La foto número de la 8 a la 11 corresponden a la escama, ¿ya? Que en el fondo la escama es la hiperkeratosis, la acumulación del estrato córneo debido a una mayor proliferación, ¿ya? Y a veces no solamente es que el estrato córneo esté creciendo por la proliferación, también puede ser a que exista como una descamación diferida, ¿ya? Es decir, como que el cuerpo no es capaz de eliminar todas esas células muertas y las va acumulando. Bueno, acá vemos una queratosis actínica hipertrófica, ¿ya? Que es donde se ve la costra. Acá vemos una placa de psoriasis con una costra. Acá vemos una porokeratosis que también tiene esta presencia de esta escama en el fondo. Esta igual tiene escama. Y esta es una foto de un líquen plano, ¿ya? Y purpúrico también le dicen algunos autores, y también se ve esta escama. Si se fijan en la foto número 10 hay como una escama y después hay como otra escama dentro. Eso es muy característico de la porokeratosis. En la psoriasis la escama de aquí, esta foto número 9, es súper, 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 súper gruesa, ¿ya? Y en la foto 8, que es esta queratosis actínica hipertrófica, es hipertrófica porque la mayoría de las queratosis actínicas nosotros la palpamos y vemos una descamación suave en la superficie, pero esta es una descamación súper gruesa, ¿ya? Por eso es que se llama hipertrófica. Ahora vamos a ver la excoriación, la erosión y la úlcera. La excoriación, en el fondo, es una lesión exógena del total, del total o parte de la epidermis. En el fondo se pierde lo que es el epitelio. Y puede ser lineal, ¿cierto? O punteada, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, es el caso de una excoriación de un paciente que se había hecho como una de estas dermatosis ficticias, la cual se rascan y se rascan y se rascan hasta que se genera esta lesión. Este es un paciente que había sufrido un accidente de tránsito y tuvo una excoriación, ¿cierto?, en la superficie, y esta es un acné excoriado, ¿ya? Si se fijan, en la mayoría de los casos el paciente se rascó tanto las lesiones de acné, las rompió, las reventó, ¿cierto?, que generó esta pérdida total de la epidermis. En la erosión, a diferencia de la excoriación, la erosión es superficial, ¿ya? O sea,
se pierde parcialmente el epitelio, pero no en la totalidad. Entonces eso le permite curar sin dejar cicatriz. En cambio, esto va a dejar cicatriz, esto va a dejar cicatriz y esto igual. Esto, por muy feo que se ve, no deja cicatriz, ¿ya? Porque son puras erosiones, es decir, no se perdió la totalidad de la epidermis, ¿ya? Esta es la foto severa de un pénfigo foliáceo. Esta es la típica ampolla que aparece por el calzado, ¿ya? ¿Cierto? Cuando tenemos una ampolla por un calzado que queda muy ajustado, un calzado nuevo, ¿cierto? Y después de eso se genera como una erosión superficial. Este es un herpes simple en la zona vaginal. Y esta también es una erosión, ¿cierto? Principalmente una erosión superficial que acá está ubicada como en este pliegue. Estas son úlceras. Todas las lesiones de abajo que vamos a ver son úlceras. Y en las úlceras existe destrucción total del espesor de la epidermis. Y incluso puede haber destrucción de la dermis o incluso el tejido subcutáneo, como en esta UPP sacra, ¿ya? Siempre tenemos que describir el tamaño, la forma, la profundidad, así como las características del borde también, y si hay tejido circundante o no. Por ejemplo, ya esta es una úlcera, esta había sido una úlcera producto de una mordedura de un insecto. Esta es una úlcera de Lipschutz, que es típica en los adolescentes, ¿cierto? Esta úlcera en los labios mayores, que es en espejo, por eso hay úlceras acá y úlceras acá. Esta es un gran, ay, se me olvidó cómo se llama, un pioderma gangrenoso, ¿cierto? Donde se ve esta úlcera con estos bordes socavados y más violáceos, y esta es una UPP sacra, ¿ya? Que se ve que existe compromiso más profundo. Entonces, la única que no deja cicatriz, grábenselo, es la erosión, la escoriación y la úlcera sí nos dejan cicatriz. Ya, ahora vamos a hablar de las últimas lesiones secundarias que son el infarto, la atrofia y la liquenificación. ¿Ya? El infarto en el fondo es la isquemia del tejido y el color va a ser de gris a blanquecino, a morado, incluso negro. ¿Ya? Este es el caso de un paciente por una mordedura de araña de rincón, ¿cierto? Donde se ve esta zona isquémica del tejido. Este es un paciente con una meningitis. Este es sí, este paciente tenía en la 4 el 3 perdón, el 3 tenía una úlcera que pasó a un infarto por una isquemia, ¿cierto? Y en la 4 es una sífilis maligna, y si nosotros nos fijamos bien, ahí tiene estas lesiones que son isquémicas. ¿Ya? La foto de número 5 a la número 8 es lo que corresponde a la atrofia, ¿ya? La atrofia epidérmica es el adelgazamiento de la epidermis con la aparición de arrugas y como de un aspecto más brilloso en la piel. Cuando existe una atrofia dérmica, existe desaparición de las fibras colágeno y de las fibras elásticas de la dermis, lo que va a producir como que la piel esté deprimida, ¿ya? Entonces, a veces los pacientes pueden tener una atrofia epidérmica o una atrofia dérmica o ambas, ¿ya? Este es el caso de una estría, ¿cierto? Violáceas por abuso de corticoides. Esto es una atrofia, ¿cierto? Como en nódulos, que hay una atrofia especial que se llama uy, se me olvidó el nombre, de Pacini. Cuando me acuerdo les digo, este es un síndrome de Goltz, ¿ya? Donde se pierde en el fondo toda la epidérmica, esto es un síndrome neurocutáneo, y esta es como la típica atrofia que se da en el líquen escleroso y atrófico de la zona genital, ¿ya? Que vemos esta piel como más nacarada, brillante. Cuando me acuerdo de las 6, se la digo, ¿ya? La foto número 9 corresponde de la 9 a la 12 a fotos que son de liquenificación, ¿ya? La liquenificación es la acentuación de las líneas naturales de la piel y eso va a reflejar un engrosamiento, ¿ya? O acantosis de la epidermis. Y esto, por ejemplo, se ve este es un paciente que tiene un líquen plano, ¿cierto? Y que son estas pápulas purpúricas poligonales que están liquenificadas. Si vemos, esta piel es como
más brillante y como que se atenúa aún más estas líneas de la piel. Lo mismo pasa acá, que en la foto número 10, que es un líquen simple crónico. En la foto número 11 vemos estos labios que están como liquenificados, ¿cierto? Donde se ve aún más las líneas de los labios. Y en la foto número 12 es una foto de una dermatitis que está liquenificada, ya una dermatitis atópica. Ahora vamos a describir cómo en el fondo ya sabemos que las lesiones pueden ser primarias, secundarias, una lesión puede tener una, o sea, a veces encontramos en un paciente lesiones primarias y secundarias, pero además tenemos que ser capaces de describir el color de lo que estamos viendo, si es eritematoso, si es amarillo, si es anaranjado, si es púrpura, ¿ya? Por ejemplo, el amarillo lo podemos encontrar en la elastosis solar, en los santomas, en el santelasma, en los santogranulomas, en los tumores como de hiperplasias sebáceas, la necrobiosis lipoidea, y los púrpura, está el púrpura palpable, ¿cierto? El líquen plano, el linfoma cutáneo, el pioderma gangrenoso, la morfea, etc. ¿Ya? También es importante que podamos describir colores como el negro, el blanco, el gris. El blanco en el fondo es la ausencia de los melanocitos o de la producción de la melanina, ¿ya? Y eso lo podemos ver en el piebaldismo, en el vitiligo, en las cicatrices, ¿ya? Como las cicatrices del lupus, por ejemplo. El fenómeno también de vasoespasmo, a veces incluso eso puede generar este fenómeno como de Raynaud, ¿cierto? El del neoanémico. Puede ser también por depósito de sustancias, en el caso del blanco, como la calcinosis cutis, los tofos gotosos, esos son los que se me ocurren. En los negros, generalmente es por necrosis de la piel debido a una vasculitis, que puede ser una polivasculitis granulomatosa, una trombosis también, unos émbolos, escara debido al melanoma, por ejemplo, como en esta foto, los tatuajes, el asfalto, etc. Gris se puede ver como esta hiperpigmentación postinflamatoria, ¿cierto? Como en el caso de este paciente, que en el fondo es una hiperpigmentación postinflamatoria térmica y por eso cambia un poco el color por este fenómeno de Tyndall. Y como también se ve en el tema discrómico de Pertans, hay medicamentos que producen estas lesiones como más grisáceas, por depósito, etc. Lo azul generalmente se debe a la melanosis dérmica, ¿ya? Como la mancha mongólica, el nevo de Ota, los mastocitomas dérmicos, los nevos azules, la cianosis, equimosis también se pueden ver, medicamentos por depósito, como la aminociclina, los tatuajes, etc. Por eso podemos encontrar lesiones azules. Lo marrón es mucho más fácil, ¿cierto? Están los léntigos, las efélides, están los nevos, la esqueratosis seborreica, el melasma, etc. Y el verde, por ejemplo, lo podemos encontrar en infección por pseudomonas, tatuajes, cloromas, pelo verde por depósitos de cobre, etc. ¿Ya? Ahora es importante ver la distribución de cómo son estas lesiones. Aparte de decir si la lesión, qué forma tiene, qué color tiene, tenemos que decir la distribución de esta lesión. Es decir, si es diseminado, localizado, solitario, si es unilateral o bilateral, si es simétrico o asimétrico, si está en la zona extensora o la zona flexora, si es acral, si es palmoplantar, si es periorificial, si es seborreico, si es fotodistribuido, si sigue las líneas de Langerhans, o está ubicado en las mucosas, etc. ¿Ya? Eso con respecto a las lesiones elementales, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los fotoprotectores. ¿Ya? Ya, esto es como a grandes rasgos, ¿ya? La Tierra en general está constantemente, ¿cierto?, expuesta a toda esta radiación del Sol, pero que es esencial para la vida, ¿ya? Esta radiación en el fondo incluye todo lo que es el fenómeno de la luz visible, ¿cierto?, que es lo que está acá. Incluye también la luz o los rayos infrarrojos y la luz ultravioleta, que es todo lo que vemos acá. ¿Ya? La luz ultravioleta, la más peligrosa es la UVC, ¿ya? Pero esa, la gracia que tenemos es que es absorbida casi completo por la capa de ozono. Tiene la energía más alta en frente a la UVA y la UVB, y posee como
fuertes propiedades que hacen que sea mutágeno y eritematógeno para nosotros. Entonces, por eso, gracias a esta capa de ozono que nos protege contra esta UVC, no recibimos esa radiación. La radiación UV, por su parte, corresponde como al 5 al 10% de la radiación que llega a la Tierra, ¿ya? Y se caracteriza en el fondo por una energía que es súper alta y es un potente indicador de eritema, ¿ya? O sea, generalmente cuando nosotros nos quemamos y nos quemamos rojo, nos quemamos por esta luz, por la UVB, ¿ya? Y uno de los cromóforos, que en el fondo son moléculas que absorben la luz, más potente de esta radiación es el ADN, ¿ya? Y entonces la UVB genera un daño directo en el ADN y da como resultado estos típicos dímeros de pirimidinas, ¿ya? Y cuando los mecanismos de reparación de estos dímeros de pirimidina fallan, es cuando se conduce a las mutaciones, y de ahí obviamente al cáncer y hasta otras fallas en la reparación del ADN. La VAA, por el otro lado, representa el 90 al 95% de todos los rayos que llegan a la Tierra, ¿ya? Esta es la que más se filtra por el ozono. Es muy poco atenuada por la capa de ozono y los rayos llegan durante todo el año. Entonces, a pesar de que tenga como una energía más débil, penetra a través de las nubes, los cristales, los vidrios de los autos. Por eso a veces nosotros vamos con el vidrio de la ventana cerrado, ¿cierto? Y igual sentimos el calor que pasa como a través del vidrio, ¿ya? Porque esos rayos que están pasando son de UVA. Y el problema de la UVA que penetra hacia la capa más profunda de la dermis y afecta el funcionamiento de las células, de los vasos sanguíneos y de las fibras de colágeno. O sea, está principalmente relacionado con todo lo que es el fotoenvejecimiento de los pacientes. Ya. La escala UV es una medida estándar en general que es internacional y que mide la intensidad de la radiación ultravioleta. La metodología, en el fondo, es un pronóstico que se basa en la relación entre el ángulo en que está ubicado el Sol en las diferentes épocas del año, ¿ya? Y obviamente que eso igual va en una ecuación, ¿cierto?, con ciertas mediciones del ozono y las mediciones de la UVB, en la zona. Entonces, el índice o escala, que se le llama de la UVI, está diseñado como una escala lineal que va desde el 1 al 11, ¿ya? Y es directamente proporcional en el fondo a la intensidad recibida por la Tierra, o sea, claro, recibida por los rayos que llegan a la Tierra. Y esto es lo que va a causar quemaduras en la piel humana, ¿ya? Generalmente nosotros nunca estamos en radiación 1 a 2, ¿ya? Nunca. Y generalmente siempre estamos de 6 hacia arriba por los daños que hay en nuestra capa de ozono. Entonces es importante que siempre estemos como protegidos del sol, ya sea con medidas físicas o con medidas químicas, y lo vamos a ir viendo. Ya, entonces, los protectores naturales. Bueno, ¿cuáles son los protectores naturales contra la radiación ultravioleta? Siempre está la atmósfera, es lo primero que tenemos que pensar, que en el fondo la dispersión del nitrógeno y del oxígeno y la absorción de la capa de ozono, como hemos dicho, va a atenuar casi toda la radiación UVC, ¿ya? Y el 90% de la radiación UVB también es detenida por la atmósfera, la capa de ozono y esta dispersión de nitrógeno y oxígeno. Pero el adelgazamiento de la capa de ozono es lo que ha llevado al aumento de radiación ultravioleta en ciertas latitudes medias y altas. Y por eso es que nos quemamos con mayor facilidad, ¿ya? En el caso de la latitud y la altitud, la exposición ultravioleta obviamente es mayor en el Ecuador y en las altitudes. Entonces se dice que por cada 1000 pies de altura hay un aumento de un 4 a un 10% de la radiación UV, con un aumento que en el fondo va a ser exponencial a las elevaciones más altas debido a la atmósfera que es menos absorbente al final, ¿ya? También es importante la hora del día y la estación a la que nos estamos exponiendo al sol, ¿ya? La radiación ultravioleta es más fuerte, la ultravioleta B, perdón, es más fuerte entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿ya?
esta intensidad de la UVA, ahí la intensidad de la UVA es relativamente constante durante todo el día, pero la UVB es principalmente más fuerte de las 10 a las 3 de la tarde, ¿ya? Y obviamente que las variaciones estacionarias que tiene la Tierra, que son causadas por la órbita elíptica que tiene nuestro planeta, hace que sea esto más fuerte en verano, ¿ya? Las nubes también es otro fotoprotector natural que va a reducir la intensidad de la radiación UV, ¿cierto? La radiación infrarroja, ¿cierto? Produce sensación de calor. Y en los días nublados, debido a que en el fondo existe una reducción, es mucho mayor que la radiación ultravioleta, ¿ya? Y eso va a disminuir la sensación térmica de la Tierra y la sensación como de no usar fotoprotección, porque la gente piensa que porque está nublado, la luz no está pasando, y eso no es cierto, ¿ya? Igual hay que usar fotoprotección cuando está nublado. Otra cosa que es importante son los contaminantes, ¿ya? Los contaminantes como el ozono, el dióxido de nitrógeno, el azufre, las partículas dispersantes como las nubes, el hollín y todo eso, reducen los efectos de la radiación ultravioleta. En cambio, la nieve, el hielo, la arena, el vidrio, el metal pueden reflejar hasta el 85% de la radiación ultravioleta B. Y más del 50% de la radiación ultravioleta A se va a obtener en la sombra. Entonces, la radiación ultravioleta A tienen que aprenderse que está siempre presente. Independiente que el día esté nublado, que la ventana esté cerrada, siempre pasa radiación ultravioleta A. ¿Ya? La piel. ¿Ya? La piel y la radiación ultravioleta, ya, la radiación ultravioleta no atraviesa la piel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piel como que absorbe esta energía y protege a los órganos internos. De hecho, por eso es que la piel se dice que tiene función como de barrera, ¿cierto? Y protectora. Porque en el fondo existen factores que van a influir, ¿cierto? En la profundidad de la penetración, pero todo tipo de piel absorbe la luz. Y existen distintos cromóforos en la piel, que son estas sustancias capaces de absorber la luz, que van a hacer, en el fondo, que no se dañen los órganos internos. Dentro de esos cromóforos habíamos dicho, por ejemplo, que uno de ellos es el ADN de las células que están en la epidermis, y por eso se favorece la producción de un cáncer cuando los pacientes han sido expuestos y se han quemado, por ejemplo, cuando son niños, en la infancia, ¿ya? Y ese daño no se alcanza a reparar. La mayor parte de la radiación ultravioleta se absorbe en la epidermis, de la ultravioleta B, y de la ultravioleta A vimos que llegaba fácilmente a la dermis. Existen también ADN, ¿cierto? Y proteínas, como que son las bases de las purinas y las pirimidinas, que son los principales cromóforos celulares. Eso es una pregunta clásica, ¿ya? La melanina, como ya hemos visto, reduce la cantidad de radicales libres de oxígeno, va a disminuir la penetración de la radiación ultravioleta y de la luz visible al dispersar y bloquear físicamente los rayos UV, a convertir la energía absorbida en calor. ¿Ya? Los fototipos oscuros disminuyen la penetración de la radiación ultravioleta principalmente por la melanina, ¿ya? En promedio, la radiación de la UVA y de la UVB penetran 5 veces menos en una piel negra que en una piel blanca, ¿ya? Como para que lo sepan, igual es harto. La piel facial también desarrolla cierto eritema más fácil que la piel gruesa, o sea, mucho más fácil quemarse la cara que quemarse las plantas de los pies, por ejemplo. Y la piel con pigmentación más oscura es más susceptible a los efectos de la radiación ultravioleta. Perdón, es menos susceptible a los efectos de la radiación ultravioleta, por lo mismo que habíamos dicho, que en el fondo, como ellos producen una melanina que es de mejor calidad, las radiaciones, penetran 5 veces menos que en una persona de piel blanca. ¿Ya?
Ahora vamos a hablar un poquito de la protección solar física, ¿ya? Esto es súper importante. Los cristales de las ventanas residenciales, comerciales, incluso las de los autos, bloquean la transmisión de la UVB, pero no bloquean la transmisión de la UVA. Los lentes son la mejor protección que uno lo logra en el fondo con estas gafas o lentes que son envolventes, es decir, que incluyen también la protección de los costados, que tienen protectores en el fondo laterales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, y otra cosa importante es el revestimiento del espejo que tienen los de la luz visible, ¿ya? Esto generalmente, sobre todo para cuando los pacientes están expuestos a muchas pantallas, a mucho computador, también tienen se cansan, entonces existe como protectores contra la luz azul, que le llaman, que a veces lo venden también en las ópticas, ¿cierto? Que te preguntan si es que quieres que tenga protección UV y si además quieres que tenga protección de la luz azul, que en el fondo es esta luz visible, por si acaso. Las fibras, ¿ya? O sea, es mucho más fácil que nosotros no nos quememos si vamos sentados en el auto y nos ponemos como una mantita o un chaleco grueso, ¿cierto? Por la ventana. ¿Por qué? Porque las fibras que están estrechamente tejidas, o telas gruesas y colores oscuros, perdón, absorben los rayos UV y promueven en el fondo la disminución de la radiación ultravioleta. Y lo otro son los sombreros, ¿ya? Acá es importante decirle a los pacientes que usen sombrero, pero para eso necesitamos sombreros de ala ancha, es decir, que tengan por lo menos 7,5 centímetros. Eso recién proporciona un factor de protección solar 7. Para la nariz, 3 para las mejillas, 5 para el cuello y 2 para la barbilla. Y piensen que un paciente con un fototipo oscuro, o sea, un paciente en general, un paciente con, no oscuro como afroamericano, sino que un paciente que ya es de fototipo 2, o sea, fototipo 3, 4, en el fondo que tienen una buena cantidad de lo que es la eumelanina, por solo tener eumelanina tienen un factor de protección de 4. Entonces, en verdad, estamos súper poco protegidos. Entonces, hay que usar las medidas físicas, hay que usar la ropa adecuada y los sombreros, los lentes son muy importantes. Ya, el factor de protección solar, ¿ya? En el fondo es la cantidad de radiación ultravioleta que es necesaria para causar reacciones eritematosas con el protector solar en relación a la cantidad de la radiación UV necesaria para causar la misma reacción sin protección solar. Entonces, en un fotoprotector solar que es factor 15, un 93% versus un factor de protector solar 30 que da un 97%, mientras que un factor de protector 50 proporciona un 98%, ¿ya? De protección contra la UVB. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en verdad la diferencia entre un factor de protección solar 30 versus 50 es muy poca la diferencia, o sea, de 97 a 98, es muy poca la diferencia. Entonces los pacientes, en general nuestra recomendación es que usen de factor 30 hacia arriba, ¿ya? Obviamente que lo tienen que replicar porque esto no es en el fondo ponérselo una vez y con eso basta, ¿ya? Ninguna preparación, eso es importante ya, ninguna preparación logra bloquear el 100% de los rayos de la UVB, ninguna. Entonces no existe el protector solar 100, para que lo vean, cuando existen esas publicidades de los protectores solares son publicidad engañosa, no existe. No existen los bloqueadores solares o las pantallas solares, no existen, ¿ya? No existe ni un protector en la actualidad que pueda garantizar que tú te lo pongas y no se absorba nada de la radiación UVB, ¿ya? A ver, si nosotros decimos, por ejemplo, para darle un ejemplo práctico de cómo usar protección solar, ya, si nosotros usamos un protección solar, un factor de protección solar 50, quiere decir que la piel no se quema hasta que haya sido expuesta 50 veces a la cantidad de radiación ultravioleta con la que normalmente se produciría una quemadura. ¿Entienden? Ahí se entiende mejor, ¿verdad? Como que un factor de protección solar 30 quiere decir que al nosotros ponernos, la piel no se va a quemar, al menos que haya sido expuesta
30 veces a la cantidad de radiación ultravioleta que normalmente le haría una quemadura sin protector solar, ¿ya? Por eso es que igual nos podemos quemar con protector solar, eso es totalmente cierto, porque quiere decir que ya sobrepasamos 50 veces la cantidad que nuestra piel soporta hasta antes de quemarse. Ya, el uso de protectores solares, la prevención sirve para prevención de las quemaduras solares, del fotoenvejecimiento y del cáncer de piel. La cantidad que nosotros debemos aplicarnos es muy importante. Las normas internacionales dicen que son 2 miligramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Lo que significa que, por ejemplo, para la cara debemos aplicar una falange, la falange distal, por ejemplo, del dedo índice, en toda la cara, y para el cuerpo debemos aplicar lo mismo, pero con la falange del dedo, con la falange completa del dedo para todo el cuerpo, ¿ya? El protector solar debe aplicarse después de cada baño, porque no hay ningún protector solar que sea resistente al agua, ¿ya? Debe aplicarse después de que sudaste, del uso de una toalla, y en general si tú no le haces nada al protector solar, igual se termina absorbiendo en un rango de 2 a 3 horas, ¿ya? Entonces si tú te expusiste al sol, fuiste a andar en bicicleta, volviste, te sentaste en la playa y ya pasó más tiempo entre que sudaste y todo, ya se salió ese protector solar. Entonces es importante que te lo vuelvas a aplicar. Y lo otro es que en los lactantes que son menores de 6 meses se recomienda el uso de sombreros, ropa protectora, mantenerse en la sombra, ¿cierto? Y no ponerles protectores solares, porque en general el protector solar se absorbe, ¿ya? Los protectores solares que existen en la actualidad generalmente son de base química, entonces la piel los absorbe, nosotros absorbemos esa radiación. Entonces, en los niños se ha visto que eso puede ser perjudicial, por eso es que no se permite internacionalmente colocarle protectores solares a los niños no tienen que ser expuestos al sol, ¿ya? Y eso tiene que ser súper claro, no tienen que ser expuestos al sol si son menor de 6 meses. Después de los 6 meses ya uno le podría poner protector solar, pero obviamente el ideal es no exponerlos al sol, ¿ya? Y esta es como la pirámide de la fotoprotección moderna. En general, ¿qué es lo que nosotros los dermatólogos recomendamos? Un comportamiento adecuado, eso es lo básico, o sea, no voy a ir a la playa a las 10 de la mañana, menos a las 12 del día, ¿me entiendes? La radiación ahí es muy mala, sobre todo, bueno, yo vivo en Antofagasta, y de verdad que la mitad de mis pacientes del policlínico de todos los días tienen cáncer de piel, o queratosis actínica. ¿Ya? Entonces, en verdad, la única forma de evitarlo es no estar expuesto. Tampoco es como que no vayan a ir a la playa, pero ir a la playa en momentos en que son seguros. Usar ropa adecuada, ¿ya? Tratar de usar ropa manga larga si vamos a tener largas jornadas de exposición al sol. Usar lentes de sol, usar sombrero. Y la punta del iceberg es usar los fotoprotectores. En el fondo, no, la protección solar, la fotoprotección no tiene que ver con que yo use un protector solar y nada más, y ande en short y con ropa blanca y ande expuesto así, sino que tiene que ver con toda una conciencia de lo que produce la radiación en nuestro cuerpo. En el fondo, el fotoprotector no es la única medida ni la principal medida de protección. Nosotros debemos entender que son herramientas para proteger las zonas que son inevitablemente expuestas, como la cara, el dorso de las manos, pero en el fondo no es como una herramienta para aumentar la exposición solar. Como, ya me puse al sol, entonces voy a tomar sol. No, eso está muy mal entendido, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Doctora, Uh-huh. una consulta. Si por ejemplo comparamos el daño celular, por así decirlo, con la exposición al sol, ¿qué paciente tendrá como mejor outcome? ¿Una persona que por ejemplo se expone, se quema y después queda más morenita? ¿O bien alguien que se expuso, quedó rojo como jaiba, se le salió una capa de piel y después volvió a ser blanco? Ya, el que quedó rojo como jaiba es un fototipo 1, que es lo que no hablamos en esta clase, pero nosotros dividimos las pieles en 6 fototipos, ¿ya? El primero es el fototipo 1, que es una persona que no es capaz de quemarse, ¿ya? O sea, no es capaz de broncearse en el fondo, solo se quema. Ese paciente tiene grandes cantidades de eumelanina, o sea, de feomelanina. Esa feomelanina
Es la melanina de peor calidad. Estos son los pacientes colorines, de ojos claros, con pecas, ¿ya? Ellos no tienen nada de protección solar básica. Entonces, toda la luz solar les genera daño en su DNA. Y por eso se generan con estas ampollas, se queman y vuelve a quedar blanco nuevamente. Ese es un paciente de riesgo para nosotros, un paciente que tiene 3 hasta 5 veces más posibilidades de tener un cáncer de piel que un paciente afroamericano. ¿Ya? Esa piel es de peor calidad. La piel blanca es la de peor calidad. La piel más morena, que en el fondo es blanco el paciente o de color como neutro, por decirlo así, como dentro de la escala no es ni súper blanco ni es moreno, sino que está como neutro, pero si va en el verano y se logra broncear, ¿cierto? Ese es un paciente que logra absorber la cantidad de radiación ultravioleta y generar pigmento, como es el que en el fondo lo que va generando es melanina. Entonces logra generar esta protección que hablábamos como protección de paraguas y los queratinocitos. La logra hacer. El paciente que va y es de fototipos claros como colorines, ojos claros y todo eso, no la logra hacer, entonces todo ese daño pasa a los queratinocitos. Y el melanocito, a pesar de que genera su feomelanina, esa feomelanina es una melanina de mala calidad, entonces no protege al queratinocito y este se quema y tiene más posibilidades de generar un cáncer a futuro por el acúmulo de mutaciones en el fondo. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, Ujú. mi duda va por el tema del uso del bloqueador. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo antes de salir, antes de exponerse, hay que ponerse el bloqueador? 20 minutos. 20 minutos antes, ya. 20 minutos antes es como lo que tu cuerpo alcanza a absorber en el fondo, este protector solar, sin que tú lo sudes inmediatamente después. Entonces lo alcanzas a absorber y ahí como que la aplicación es óptima en el fondo. Recordando siempre que esto es lo que yo les explicaba, que esta porción de la falange, que es la falange distal, es lo que tú deberías aplicar de protector solar en tu rostro. Y todo esto, la falange completa, es lo que tú deberías aplicar en tu cuerpo. Sí, ahora Y me si queda nos mejor. damos cuenta, en general, la mayoría aplica mucho menos que eso. Entonces, uno debiese aplicar eso cada 2, 3 horas, que es lo que dura el protector solar, aunque no salgamos, aunque no sudemos, aunque no nos duchemos, lo que te va a durar es de 2 horas a 3 horas. Entonces, pues igual tienes que volverlo a aplicar. Gracias, profe. De nada. Una ¿Alguna consulta. otra pregunta? Yo quería ver con respecto a los distintos protectores solares del mercado, Ujú. si hay alguna diferencia, por ejemplo, en que hay ciertas marcas que dicen protectores solares para la cara, otros para el cuerpo, otros que vienen como un spray. ¿Cuáles son las recomendaciones Ya. en elegir un protector solar? Ya, en general, todos los protectores solares te sirven para la cara y el cuerpo, ¿ya? Lo que sí existe es una estrategia de marketing, porque en el fondo, a pesar de que o sea, a la medida que han pasado los años, la gente no quiere ponerse un protector solar con el que se vea mimo, no quiere ponerse un protector solar que sea así como ultra pegajoso, entonces las industrias han sido capaces de generar protectores solares que son más ligeros y que además tienen algún otro plus. Entonces, no solamente te venden el protector solar como para el rostro, sino que te venden el protector solar para el rostro que no hace salir espinilla. Te venden el protector solar para el rostro que además tiene un componente despigmentante, entonces te ayuda con las manchas. Venden el protector solar para el rostro que además trae factores anti-aging, entonces el paciente envejece menos y tiene efectos en las arrugas en el fondo superficiales, por ejemplo. Hay unos protectores solares que además traen ácido hialurónico, por ejemplo. Hay otros protectores solares que traen, entonces, aparte del protector solar en sí, que puede ser un protector solar básico, las industrias han sido capaces de aplicar en el fondo y adicionar otros elementos para que sea más atractivo el producto. Entonces, si tú, porque se daban cuenta en el fondo que la gente no se ponía protector solar porque la cara les quedaba pegajosa, y esa es una de las principales como problemas que ha tenido el uso del protector solar desde que partió, porque era muy viscoso, muy espeso, te salía más espinilla, entonces las industrias fueron capaces de generar productos más ligeros, que se absorben más.
pero y además con el tiempo han ido agregando, como yo te digo, otras cosas. Entonces, ahora ya hay protector solar para lo que tú quieras. Como que es difícil que tú logres encontrar, o sea, que no encuentres ningún protector solar que sea para tu tipo de piel, ¿ya? Y es por eso que hay tanta variedad y de tanta marca también. O sea, si tú vas a la Roche-Posay, después si tú vas a Vichy, si después tú te vas a, no sé, Isdin, todos tienen distintas variaciones. Entonces, en verdad, si tú quisieras ponerte el protector solar de cuerpo en la cara, puedes. Ya no hay ninguna contraindicación. Pero en el fondo se sabe que el de cuerpo no es tan ligero como el de rostro. Entonces puede ser que tú tengas alguno de estos efectos, como que te quede la cara pegote, que se te obstruya la glándula y te salga más espinilla, ¿me entiendes? Entonces por eso es que se generó estas variaciones como para que fueran más amigables. Y en cuanto a la presentación, por ejemplo, estos que venden en spray, ¿son igual de efectivos que los que venden en crema? No, no, porque no, o sea, no se han logrado hacer buenos estudios en los que digan cuánta es la cantidad que tú te tienes que poner, porque tú al hacer el spray, ¿cierto? Se dispersan las partículas también, entonces hay mucho de producto que se pierde porque queda en suspensión en el aire. Entonces uno no sabe realmente cuánto se está poniendo. Entonces, por eso en general nosotros no recomendamos usar en spray, porque no podemos saber cuánto es lo que el paciente en verdad está usando. Lo que sí existen, que son, nosotros sí lo podemos recomendar, en el fondo es para estos pacientes que, por ejemplo, las mujeres que van a ir a un matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Se maquillan y toda la cosa y se ponen el protector solar, después tienen que volverlo a reaplicar, pues y si se vuelven a reaplicar van a correr todo el maquillaje. Entonces ahí existen unos protectores solares que se llaman bruma, que tú te lo pones así y es como que el gas en el que está hecho es como más ligero, entonces queda quieto y no corre el maquillaje. Y eso en el fondo nosotros lo recomendamos para reaplicación. En el fondo, cuando ya te pusiste el protector solar normal por 3 horas y te tienes que reaplicar, te puedes aplicar la bruma. Es efectiva, pero no tanto, pero en el fondo sí es. Si el paciente no se va a poner protector solar, porque una paciente que va a ir a un matrimonio no se va a volver a poner protector solar porque no quiere que el maquillaje se le corra, yo prefiero que se ponga la bruma que no se ponga nada. ¿Me entiendes? Entonces ahí recomendamos, en esos casos recomendamos como lo de esa aplicación, pero en general preferimos siempre que sea crema, porque es la única forma de tener el control de cuánto es lo que se pusieron, y se pusieron una cantidad adecuada o no. Gracias, doctora. ¿Ya? Doctora, Ujú. hola, una consulta. ¿Y cuál sería el protector solar más recomendado para los pacientes? En general, cualquier protector solar que tenga factor 30 o más, en Chile la jurisdicción en el fondo para que estos protectores solares entren al país es súper estricta. ¿Ya? Entonces, en general, todos cumplen con esa norma para poder entrar. Entonces, tú podrías recomendar cualquiera de ellos. Lo que nosotros no recomendamos, sí, son los Hawaiian Tropic, los Banana Boat y los Leblon. ¿Por qué? Por la simple razón de que esos protectores solares traen como olor a coco y toda esa cosa, y eso puede generar dermatitis de contacto irritativa en algunos pacientes de piel sensible. Entonces eso va a hacer que no se pongan el protector. Y nosotros queremos que todos usen protector. Entonces tratamos de usar protectores solares que sean neutros. ¿Ya? Entonces, por eso puedo usar cualquiera de las otras marcas cosméticas, como por ejemplo Vichy, La Roche, Eucerin, todos ellos cumplen Isdin, todos ellos cumplen con la marca, y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo a mis pacientes del hospital, que no tienen recursos para estar comprando un protector de 20.000 pesos, les digo que compren Simmons. Simmons vale 4.000 pesos y es súper bueno. Y la otra opción que hay, que es buenísima, que es de litro, así un protector solar gigante, se llama Sunwork, que es el que se le dan a los mineros. También es súper bueno. Es súper bueno porque cumple con toda la normativa y es neutro, lo que sí es más denso. Entonces los pacientes, por ejemplo, se ponen Sunwork en la espalda, en las piernas, donde no les importa, y se ponen un protector más ligero para el rostro. Y con eso perfecto. Gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? tengo una consulta para que podamos estudiar bien lo que es la semiología, describir las Ujú. lesiones. ¿Ya? Usted no había puesto en la bibliografía el Fitzpatrick, pero de esta clase, de pues, las fotos más que nada, ¿de qué libro usted nos recomienda? ¿El Fitzpatrick o hay otro? Sí, el Fitzpatrick es el que a mí más me gusta como para aprender al principio.
¿Ya? Ya. Yo les recomiendo que siempre partan así, como que cuando vean una lesión piensen así como, ya, ¿qué es esta lesión elemental? No sé, es una pápula, es una vesícula, es un nódulo, y lo primero que digan es eso. Luego, ¿cuál es el color? ¿Cierto? ¿Y dónde está? ¿Ya? Por eso, no sé, yo por ejemplo que trabajo con los médicos de APS en teledermato, la foto siempre es de lejos, como una foto que se vea el segmento, por ejemplo, se ve el brazo y se ve la mancha, y después una foto de cerca con la mancha, para poder describir la mancha. Por ejemplo, es una mancha hipocrómica de bordes irregulares que está ubicada en el brazo, por ejemplo. Así como que como que lo vas ordenando. Ya. Entonces, ya ese libro entonces, ya. Sí, es súper Eh, bueno. Gracias, señorita. Ya no hay nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de los talleres o de algo? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú, ¿Me escucha? sí. La excoriación, ¿por qué no se considera primaria y se considera secundaria? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Pregunto por qué la excoriación se considera secundaria y no primaria. Me acuerdo que la imagen que nos mostró, la 2, salía como Ajá, una traumática. sí. Ahí, ¿cuál sería la lesión primaria por la cual nació esa? No Ah, es que entendí eso. generalmente no aparece, es que para que haya una lesión secundaria es en una piel dañada, ¿me entiendes? En una piel que no es sana, que tenía una lesión antes. Entonces, por ejemplo, un paciente que se está rascando constantemente, al principio no le aparece la erosión, sino que lo que le va a aparecer primero es una placa, ¿cierto? Si tú te rascas constantemente, la piel lo que va a empezar a ponerse es como más eritematosa, ¿cierto? Y rugosa, y tú la vas a poder tocar. Y después de eso, cuando tú ya te rascaste un montón, se va a generar esta erosión, que vas a sacar esta piel, vas a lograr sacarla. Pero al principio la piel lo primero que hace es inflamarse. No sé si se me explica. Ya, ahí sí, sí, sí entendí. Ya, y alguien me preguntó en el chat qué pasa con la protección solar. Ella dice, el doctor, el bloqueador solar tengo entendido que se debe usar siempre. ¿Qué pasa con la radiación de las pantallas? Ya, la radiación esta es como la radiación de la luz visible, en el fondo, ¿ya? Y en general, yo le recomiendo a mis pacientes que tienen lesiones producidas o que se exacerban por la luz visible, tienen que usar protector solar, aunque estén en la casa. Esto, por ejemplo, estos son los pacientes como con rosácea, pacientes con manchas, pacientes con melasma, ¿cierto? Que los pacientes con lupus, que son estas pacientes que son lesiones que aparecen en zonas fotoexpuestas, ¿cierto? Que están que se pueden desencadenar o empeorar por exposición. Esos pacientes se ven beneficiados en el fondo de utilizar estos protectores solares que traen protección para la luz visible. No todos los protectores solares traen protección para la luz visible, lo dice en su, en su envase, y lo que sí traen es que cuando el protector solar viene con color, por ejemplo, viene con estos típicos como maquillaje o como base, esos traen de por sí protección contra la luz visible. Entonces los pacientes que están en controles por manchas de acné o por melasma o algo así, o por lentigos solares, y no quieren seguir manchando o que esa mancha sea más oscura, ellos debiesen usar ese protector solar con color porque los protege de esta luz visible que se ha visto, también no es que esté 100% demostrado tampoco, que tiene una incidencia en el fondo en estas manchas, sobre todo en el rostro. Y me preguntaron también las recomendaciones para ir a la playa. Bueno, en general nosotros no recomendamos ir a la playa ni exponerse de las 10 de la mañana a las 3, 4 de la tarde, dependiendo de la zona horaria en la que estés. Y si vas a ir a la playa, ideal es que sea después de eso o antes de eso. Y siempre usar protector solar, siempre colocarse bajo el paraguas en el fondo, la sombrilla. Siempre buscar la sombra en el fondo, no exponerse, no tomar sol, como porque sí, aunque tengas bloqueador solar, porque el daño igual se está. No solamente el daño como la carcinogénesis que se va a producir en la epidermis,
sino también la fotoexposición que tú estás teniendo te va a conducir a un paciente más arrugado, ¿cierto? Que tenga una peor calidad de piel cuando envejezca. Entonces, como que todo ese daño, siempre nos preguntan así las señoras más viejas, como, ¿cuál es la mejor crema para no tener arruga? La mejor crema para no tener arrugas es usar protector solar. ¿Ya? El protector solar es el que te protege en el fondo de este fotoenvejecimiento que es producido por el sol, que son estas arrugas profundas. El cronoenvejecimiento, que es el envejecimiento normal que todos tenemos porque en el fondo nos vamos oxidando y vamos a envejecer, son estas arrugas finas. Estas arrugas finas son producidas normalmente, son genéticas, dependen de la raza, ¿cierto? Los afroamericanos envejecen mejor que los blancos, en general. Pero estos pacientes que tienen arrugas súper marcadas, eso es por sol. Es por sol. Entonces, en verdad, lo mejor que ustedes pueden hacer para no envejecer es usar protector solar. ¿Más dudas? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces nos veríamos el otro miércoles, miércoles 1 de septiembre. Vamos a vernos a las 3:15. Vamos a partir la clase. ¿Ya? Y la idea es que la terminemos antes de las 5. ¿Ya? Vamos a ver, yo le mandé el calendario a la delegada. No estoy segura si nos toca urticaria o acné, ¿ya? Pero nos toca un día urticaria y el otro día acné. Entonces, por si quieren ver imágenes, yo igual les voy a explicar todo, como lesiones elementales, cómo se hace el diagnóstico, qué es lo que hay que buscar, qué es el tratamiento que le vamos a dejar, cuándo lo vamos a derivar, todo eso se lo voy a explicar. Así que tampoco es como muy terrible, pero si quisieran leerlo antes, súper bien. Si no, no importa, porque igual yo les voy a explicar todo. En las clases voy a explicar todo. En los talleres no. En los talleres va a ser al revés. Yo les voy a hacer preguntas a ustedes sobre, no sé, ¿cómo se forma el hemangioma? ¿Qué tipo de tumor es el hemangioma? Y así ustedes como lo que prepararon me lo dicen. Esa es la idea. Pero en las clases va a ser al revés. Yo les voy a ir explicando todo. Y yo hice esto según el temario UNACOM, entonces más o menos para tener como a rasgos generales, agarrar todas las preguntas que hay como en el Guevara y todo eso, como de las preguntas que se han repetido más y los temas que han salido más para hacer estas clases, ¿ya? Así que si igual tienen alguna duda o algo, lo podemos ir viendo. Eso, espero que estén súper, voy a usar este mismo ID de reunión para la próxima clase, ¿ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos. Doctora. ¿Profe? ¿Ah? Ah, no. Dale, Claudia. ¿Puedo quedar con usted un ratito al final? ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Ah, ya, más que nada la pregunta que hice en el chat. Ay, discúlpame, no te vi. Sí, más que nada por otro lío que es como más, lo vi más chico, que ya. si era el Ferrandis dermatología. Sí, sí. Súper bueno. Ah, ya, bueno. Sí, y lo Ok, otro que se puede usar es el CTO, que ya, también es bueno, y ahí está el manual de la, bueno, está el manual de la Católica y está el manual de la Chile, ya. que Ah, también ya. es como manual para internos, entonces en verdad es mucho más resumido que estudiar el Fitzpatrick, sí. ¿Podría pasarle al delegado si es que Ya, voy a tiene el link? buscarlos, ¿ya? Porque cambié de computadora hace muy poquito y tendría que buscarlos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. Súper. Eso Doctora, una sería... consulta. dígame. Entonces, ¿el viernes hay taller o sería Este el viernes próximo no, viernes? Ah, el ya, próximo viernes, sí. ya, muchas gracias.